Buenos días, shalom, mis amados hermanos. En esta mañana voy a explicar brevemente un tema que es profundo, pero que en una próxima oportunidad les voy a dar. Es una pequeña noción, podemos decir así, aula del pacto renovado, que está inserto en el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y siguientes versículos. Dice así la palabra: En aquel tiempo Yahweh me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Yahweh. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Yahweh me mandó. Sabemos que los israelitas estaban reunidos en el monte de Horeb, y ahí nuestro Padre les entregó las primeras tablas, que son las tablas originales. 2 tablas les entregó, pero ellos, cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches, ellos se olvidaron de Yahweh, no cumplieron con el conocimiento que el Padre les había dado. Y entonces sus exhortaciones del Padre no fueron dadas. Y por eso es que Moisés se enojó y tiró las primeras tablas originales, escritas por las manos, los dedos de nuestro Padre Elohim. Porque hubo esa rebelión de todo Israel en Horeb. Y ahí entonces, en Horeb provocaron la ira de Yahweh, y se enojó Yahweh contra todos ellos. Y ahí que volvió, fue tan misericordioso, sí, por las oraciones que hizo Moisés, que nuevamente les dio 2 tablas. Estas son a las que me he referido, las 2 tablas, con los mismos mandatos, con los 10 mandamientos. ¿Por qué son 2 tablas? Son 2 tablas porque en una de las tablas, hasta el mandamiento 5, es todo lo que tenemos que ofrendar o respetar a nuestro Padre Elohim, Yahweh. Porque en la primera ley de estas 2 tablas hay un mandato de que se debe reverenciar a Yahweh porque lo sacó de Egipto. También manda no hacer esculturas, ni imágenes, ni idolatría. También manda que no se debe tomar el nombre de Yahweh, y también guardar el día de Shabbat o día de reposo. Así de esta forma, honrar también al padre y a la madre. O sea, todo esto, guardar el reposo, honrar padre y madre, y todo lo que más he mencionado, son más dirigidos en la primera tabla. En la segunda tabla está dirigida al hombre, cuando manda: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo estoy sintetizando estos temas. No es que lo quiera cortar, pero el tema se va a hacer muy largo. En otra oportunidad voy a hablar solamente sobre los 10 mandamientos. De tal modo que Yahweh tuvo una gran misericordia y les volvió a dar las tablas. Claro que las tablas las labró Moisés y él las escribió, ¿no? Después de esto salieron los hijos de Israel de Beroc a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo prácticamente quedó su hijo Eleazar como sacerdote, porque Aarón fue el primer sacerdote donde ya el Padre ya estaba mandando algunos aspectos que se tenían que
cumplir algunos ritos, algunas ofrendas en ese sentido, pero queda Eleazar en vez de su papá, en vez de su padre, Aarón. Y entonces vemos acá que podemos citarlo en Jeremías, por ejemplo, 31, versículo 33, que dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Las leyes no se han modificado. Se han modificado algunas. De las 613 leyes, no solamente los 10 mandamientos, se modificaron algunas como las ofrendas en número, la expiación, la lapidación, la circuncisión. Muchas de esas se han modificado, pero la ley en sí se mantiene, porque después vino en su primera venida el Mesías, Hamashiach, Yeshua, llamado en muchos de habla hispana como Jesús, vino para ofrecerse en expiación y vino entonces, podríamos decir, un tercer pacto de ofrecimiento, que es el pacto por la sangre. Y entonces ya no se ofrecían animales en expiación, ya no se quemaban animales tampoco en expiación, sino que el mismo Señor Hamashiach, Yeshua, vino y se ofreció en expiación. Porque antiguamente, de acuerdo a Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 21, dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, por supuesto, ¿no? Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, la nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros, es libre. De tal modo que esto es un entender de alegoría, donde podemos entender que hubieron, por decirlo así, un sentimiento de esclavitud y otro un sentimiento de libertad, por la promesa dada a los hijos de Abraham, a los hijos de Isaac y Jacob. De tal modo que podemos entender entonces que este nuevo pacto da lugar a uno, es decir, da lugar a uno que era viejo. Aquí, por ejemplo, en Hebreo 8, versículo 13, dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero no era que totalmente iba a desaparecer los 10 mandamientos y otras leyes, solamente porque desaparecieron, por ejemplo, los primeros templos. El primer templo fue el tabernáculo construido por manos humanas. Entonces estaba también dentro de esas leyes y todos sus ritos y su vestimenta que tenían los sacerdotes, sus incensarios, el tabernáculo con un lugar que se llamaba un lugar santísimo, y ahí se reunían también el pueblo alrededor del tabernáculo, un lugar santo, un lugar santísimo, y en el lugar santísimo podía solamente entrar el sacerdote o el sumo sacerdote. Entonces no quiere decir que está próximo a desaparecer. Muchos no lo entienden así porque no leen bien o no oran. Se tiene que orar para entender mejor este simbolismo. Este simbolismo que en realidad prácticamente es un simbolismo de gran altitud. Es un simbolismo en el cual podemos decir que no todo se abolió. No todo se abolió. La venida de nuestro Señor Mesías no abolió algunos o muchos no abolió el pacto, sino que el pacto se renovó. El pacto se renovó
se renovaron las leyes y nosotros esas mismas leyes tenemos que guardarlas en nuestros corazones, tenemos que memorizarlas, tenemos que tenerlas dentro de nuestro, pero no se ha abolido, porque imagínense, muchos dicen, en algunas iglesias enseñan que con el derramamiento de sangre de nuestro Señor Mesías, ya todo se abolió, toda la ley se abolió y la rechazan la ley, pero eso no es así, porque mismo el Mesías en Mateo 5:17 habla sobre esto, cuando dice, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino no he venido para abrogar, sino para cumplir, perdón. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así pues, hermanos, amados, tenemos que entender lo que dijo nuestro Mesías. Él no vino a abolir la ley, la ley antigua. Él vino a renovarla, la ley, con un nuevo mandamiento, ¿no? Ese nuevo mandamiento es una síntesis de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, algunos piensan, el nuevo mandamiento, amar a Dios y a los demás, a tu prójimo, ama a tu prójimo, ya de alguna manera sustituyó a los otros mandamientos. Ya los otros están muertos, ya están pasados, están abrogados. No es así. Solamente que el Mesías, con esa gran sabiduría que tiene, quiso decir lo siguiente, que cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos a sus semejantes, a los semejantes, no podemos robarle, no podemos matarlo, no podemos mentir, no podemos desear la mujer del prójimo. Y así sucesivamente, cuando amamos. Por eso es que ese mandamiento dejó para completar el otro mandamiento. No significa que lo abolió de ninguna manera. Y muchos hermanos están confundidos, guías también, y algunos pastores están confundidos en que ya fue abolida la antigua ley. No fue abolida, no fue abolida. Imagínense si nosotros tenemos, por gracia tenemos ese grande beneficio que vino el Señor, el Mesías, para abrirnos las puertas de la salvación. Por gracia entramos a la salvación. Por gracia, por supuesto que sí. Pero Él no abolió la ley, sino que cuando entramos a la salvación, prácticamente tenemos que cumplir con la ley, porque no vamos a entrar de cualquier manera. No vamos a entrar de cualquier manera. Si bien es cierto que, por ejemplo, el ladrón en la cruz se arrepintió, pero tuvo un arrepentimiento. Entonces, eso vio en el corazón Yeshua en la cruz del ladrón y le prometió que estaría en el paraíso. Sin embargo, tenemos que arrepentirnos y no quebrantar la ley. La ley continúa. Muchos no están entendiendo esto. Les pido, hermanos, que por favor lean bien y oren al Padre para que Él le revele. Porque no es por la letra, no es en lo literal, sino también es en el corazón, es en la revelación. De esa manera podemos entender mejor. Yeshua no vino a abolir la ley. Yeshua vino para completar la ley, porque era el que más respetaba la ley. De tal modo, hermanos, que ese es el mensaje que por hoy les doy. Un mensaje, aunque un poquito lo alargué, pero está más breve porque este es un tema profundo, como les decía al comienzo, y podemos entender que la Torá viviente, la ley viviente es nuestro Señor Yeshua y su palabra, que anunció su muerte para resurrección y para salvación y para libramiento de los pecados y para concedernos el perdón, porque Él es un Dios de perdón, Él es un Dios de amor, es el Hijo de Dios Padre, pero Él se considera también el Hijo unigénito del Padre. Por eso es que tenemos que considerar que el nuevo mandamiento estará siempre en nuestros corazones. Cuando Él decía, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mas no abolió, sino renovó solamente. Es como un ejemplo, como cuando se hace un nuevo contrato de anticrecio o alquiler, aunque no es lo mismo, no es la misma expresión, pero estoy queriendo ilustrar con un ejemplo. Se vuelve a renovar el contrato con algunas cláusulas nuevas, pero no quiere decir que totalmente el contrato se abolió. De tal manera que el otro pacto, el pacto de la sangre poderosa de nuestro Señor y Mesías Yeshua Hamashiach, es un pacto de renovación de todo lo antiguo. Y es un pacto para adelante. Amén, mis hermanos. Que el Padre me los bendiga a todos. Amén. Padre mío, voy a dar una oración. Padre mío, Señor, te pido, Padre, que puedas darle más entendimiento y sabiduría a tus hijos, ya sea en las iglesias, en las congregaciones, a los líderes en las Kehilá, para que ellos puedan entender mejor tu palabra, tus mandamientos, que nada se abolió, sino que continuamos adelante con pactos renovados, con pactos que se van a cumplir. No se abolió, nada se abolió, solo algunos aspectos que te he citado a mis hermanos y que tú mismo lo aboliste, pero los pactos continuaron adelante, los 10 mandamientos y otros aspectos, y te pido que tú le des conocimiento, amor y sabiduría para que por esto no haya divisiones en las iglesias, porque hay muchas divisiones, más tu promesa es que un día tú vendrás, Padre amado, y renovarás todo, y volverán a ser unidos los gentiles, la tribu de Efraín con Israel, con la tribu de Judá y otros, para cumplimiento de tu palabra y la promesa grande de salvación, Padre, que tú un día vendrás en arrebatamiento y también en segunda venida para poder renovar totalmente estos pactos y también dar los juicios necesarios a muchos que no obedecieron tu palabra. Te pido, Señor, que tengas misericordia en el día del juicio, en el día de la resurrección de los muertos, en su segunda resurrección, Padre, para que muchos todavía, aún los que van a vivir, puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados, ser perdonados, Padre, por ti. Te lo pido así, por el amor que nos has enseñado, por ese amor renovado, Padre. Porque antiguamente había ojo por ojo, diente por diente, la ley era dura, mas tú la viniste a ablandar, pero no la modificaste totalmente, sino que viniste a perdonar, Padre. Gracias, mi Señor. Te adoramos, mi Señor, te amamos, Padre. Escúchanos y bendice a tus pueblos, tus iglesias, tus congregaciones, tus quejilás, tus sinagogas y todos los que hablan de ti, para que den buen cumplimiento de fe, buen cumplimiento de la palabra y buen cumplimiento de la ley. Amén.